Soy Ricardo Ramos. Mientras hablo, hago un montón de cosas a la vez. Admito gente, grabo y varias cosas más. Soy profesor de historia. Estoy con Adrián, compañero Adrián, en la cátedra del área de ciencias sociales, didáctica en nivel primario. Y también en la cátedra de historia regional de la Patagonia, en el profesorado de historia. Así que bueno, figura Alejandro Antocolex, pero soy Ricardo Ramos. Ahora me pongo un cartelito, si no. Bienvenidos, un gusto, un placer. Ahí le dejo a Adrián la palabra para que se presente también. Bueno, mi nombre es Adrián Monteleone, trabajo con Ricardo en el área de sociales de nivel primario. Soy profesor de geografía, también soy docente en el Instituto 813, en el profesorado de geografía. Y bueno, un poco la idea de hoy era aprovechar la clase de Historia de la Patagonia para hacer una clase compartida junto con Geografía Social y Ciencias Sociales y su didáctica 2 y 3, que es de nivel primario, y bueno, tratar de aprovechar y juntar estudiantes de historia, de primaria y de geografía en torno a una problemática que se nos ocurrió trabajar con Ricardo, que tiene que ver con justamente un tema que hoy en día se está hablando en todo el país, que es el tema de las tomas, ¿no? Que ahora vamos a trabajar un poco sobre esa palabra, ¿no? El tema, lo que significa la toma como palabra o como discurso. Pero bueno, vamos un poquito a la presentación que teníamos pensada, como para ver por qué desde un profesorado queremos empezar a pensar estos problemas, ¿sí? Si querés, Sí, Ricardo, sí, vamos ahí a compartir. comparto. Sí, ahí empiezo a compartir. Ahí está. Ahí arrancamos, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Bueno, en primer lugar, la estructura de la clase, si esperen que siga admitiendo más gente, la estructura de la clase, lo que habíamos pensado es primero un recorrido didáctico. Una cosita antes, Ricardo, Sí. una cosita. Les pedimos a quienes están escuchando si pueden ponerse en silencio para que no haya sonidos y esas cosas. Si es posible, les agradecemos. Que pongan todos en silencio el micrófono. Después vamos a tener un espacio para preguntas al final, así que... Sí, eso, un poco lo que quería decir es cómo, cómo estructuramos esta clase abierta. En primera instancia, digamos, lo que habíamos pensado es cómo llegamos a pensar esta clase y por qué tomamos justamente este eje que tiene que ver con las tomas y el conflicto habitacional en la cordillera patagónica andina. Digamos, eso como en primer lugar. Luego, más específicamente, y ahí entra la palabra de Adrián, que trabajó sobre este tema en particular y investigó, y luego un espacio de consultas, reflexiones y demás. La clase la pensamos hasta las 10:30, como se puede estirar un poquito más, ahí vemos cómo la vamos llevando. Así que bueno, esa sería como la estructura de la clase en forma general. También quiero decir, en cierta forma, hay gente de nivel inicial también de Puyén, que había invitado, que le interesaba la temática, y también del profesorado de historia de Cholila y el profesorado de historia de Puyén. Así que, bueno, nada, eso, como anexo. Bueno, seguimos. Digamos, esto, ¿no? Lo que en primer lugar nos planteábamos y nos parecía importante reflexionar es por qué llegamos a pensar en esta clase, por qué Adrián desde la orientación geografía y
y yo, digamos, de la orientación historia, ¿por qué llegamos a pensar en esta clase y por qué elegimos preparar este encuentro, ¿no? Y un poco tiene que ver, ¿no?, con la imagen, un poco es representativa, es tomar, digamos, pensar los problemas sociales, pensar un problema social, de la realidad social, desde, digamos, diferentes orientaciones o pensando desde la multiperspectividad o de la multicausalidad. Entonces, desde la historia, pensar la historia regional de la Patagonia, en cierta forma, pensar la historia reciente, y, digamos, y de la geografía, desde un anclaje territorial, ¿no? Pensar desde, digamos, los problemas territoriales, cómo se van articulando con el problema, con una problemática, o cómo pensar las problemáticas de la ciencia social. Eso como primera instancia. Por eso lo pensamos y por eso, digamos, surge esta línea de encuentro. Entonces, eh, volvemos a la pregunta, ¿por qué llegamos a pensar esta clase, ¿no? ¿Por qué tomamos este eje como disparador o como presentación o como, digamos, reflexión? Y un poco tiene que ver, ¿no? Cómo pensamos el contexto, cómo nos atraviesa el contexto, qué del contexto o qué de lo que nos está pasando ponemos a disposición para analizar en este caso, ¿no? Y bajo esas circunstancias, digamos, eh, pensar, revisar, analizar, reflexionar críticamente, ¿no? Por ahí esta palabra críticamente resuena en muchos lugares, en muchos sectores, pero desde las ciencias sociales y de las representaciones sociales que se van construyendo desde el presente, desde la actualidad. Esto tiene que ver particularmente qué nos representa socialmente lo que se denomina toma, ¿no? ¿Qué nos representa socialmente en la actualidad? Y qué de esas representaciones sociales en el presente, digamos, está marcado por la escuela o por digamos, los medios de comunicación, las agencias de comunicación, digamos. Que si realmente nosotros pensamos las ciencias sociales del presente como un problema a analizar desde la escuela, desde el ámbito escolar, o, digamos, los medios de comunicación nos marca la agenda de lo que nosotros y nosotras tenemos que hablar. Eso como primera instancia, ¿no? Entonces, revisar críticamente esas representaciones, ese recorte de la realidad que nosotros queremos analizar, para luego, ¿no?, ampliar la mirada de esta experiencia social o de esas representaciones sociales, que estas prácticas, este contexto, digamos, o estas situaciones nos van ofreciendo como materia de estudio, ¿no?, como materia para analizar. Y ahí surge un poco, digamos, los que cursaron con nosotros, ciencias sociales y su didáctica, aparece la idea de recorte, en este caso, digamos, en esta estructuración de clase, en esta estructuración de cómo pensamos la clase y cómo analizar una parcela de la realidad social, aparece la idea de recorte, ¿no? Aparece esta idea como el recorte como una puerta de entrada, ¿no?, para pensar, digamos, un elemento de análisis o para analizar, digamos, una parcela de la realidad social que desde ya es compleja, digamos. La realidad es compleja por sí mismo, entonces la separación y el recorte que nosotros podamos realizar en este contexto tiene una complejidad en sí misma, digamos. Entonces el recorte como puerta de entrada, obviamente, siempre decimos que recortar no es fácil, no la tenemos a Cecilia ahora, pero Cecilia siempre nos reta, recorten, 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 digamos, el recorte no es sencillo, es complejo. ¿Por qué? Porque la realidad social es compleja, establecer límites de esa parcela es complejo, digamos. Entonces, separar una parcela de la realidad coherente en sí misma, que sea un elemento de estudio real, con una racionalidad propia, en la que uno puede focalizar la mirada justamente, porque no podemos analizar el todo, no podemos analizar el mundo, las tomas en todo el mundo, digamos. Reconociendo elementos, ¿no? Reconociendo elementos potencialmente analizables, sin perder de vista la totalidad, y acá me detengo un poquito, sin perder de vista tampoco la complejidad que eso significa, ¿no?
sin perder de vista la totalidad significa también no perder de vista la complejidad y la multicausalidad. En este sentido, también, ¿por qué los profesores de dos orientaciones pueden, digamos, sumergirse a analizar un conflicto social? Acá podrían, varias orientaciones podrían alternar y varias orientaciones podrían ser parte de este análisis. Entonces, un recorte no significa que es algo sencillo de analizar, sino que más bien, digamos, hay elementos a hacer o a reflexionar y analizar desde una complejidad en sí misma, porque la realidad social es compleja. Entonces, acá, digamos, aparece otra idea también, perdón, aparece otra idea que tiene que ver cómo separo digamos, cómo separo o cómo hago el recorte. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con no descuidar las articulaciones posibles, ¿no? Con lo lejano, con lo cercano, porque acá en la otra filmina habíamos puesto que el entorno, ampliar la mirada en el entorno que nos ofrece. Y acá tiene que ver un poco cómo podemos articular lo cercano y lo lejano, ¿no? Y cómo podemos articular esas relaciones eh, y cómo la complejizamos, ¿no? Porque este recorte que el entorno nos ofrece, digamos, es complejo, pero no tenemos que perder de vista la multicausalidad y cómo el desafío es cómo anudamos, cómo unimos esos entornos para llegar a un análisis más complejo. En este sentido, digamos, siguiendo con la exposición, algunas pautas para pensar el recorte, que ya un poco lo dijimos, tienen que ver con adoptar un marco conceptual, analítico, explicativo, ¿no? Digamos, esto es lo que yo pensaba era la parcela de la realidad social compleja, no tiene que ser algo que no se pueda analizar, ¿no? Tiene que ser un objeto de estudio con una definición, y tiene que ser acotado en tiempo y espacio. No podemos analizar, digamos, si se puede, pero para nuestro caso no podemos analizar, perdón, que voy a seguir aceptando, no podemos analizar las tomas a nivel mundial en toda la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, esto lo que nos permite es pensar en un tiempo acotado, en un tiempo de espacio acotado, para definir la mirada y para centrar la mirada y para analizar, sin perder esto, lo que pensaba, los nudos o cómo unimos esto, lo cercano a lo lejano, y las complejidades que se van tejiendo en este sentido. Y ahí, perdón, Dale. Ricardo, una de las cosas, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bien. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con esto es que cualquier tema que elijamos, como dice Ricardo, hay que acotarlo espacial y temporalmente, porque eso también nos permite manejar variables, ¿sí? Si no se nos va de las manos. Y aparte, ¿qué diferencia hay entre enseñar ciencias sociales y una charla de mate o de café, como le digo yo? ¿Sí? Bueno, la diferencia es que en ciencias sociales tenemos que buscar marcos conceptuales, conceptos que nos permitan explicar eso. ¿Se entiende? Si no, termina siendo más una charla coloquial, que es válida, pero no estamos hablando de ciencias sociales. Esto lo digo porque muchas veces es común en las aulas que de alguna manera se toquen temas, pero no se analizan desde la perspectiva de las ciencias sociales. Es decir, un recorte periodístico, bueno, ¿cuál es el problema? Listo. No hay un análisis desde algún concepto, ¿sí? Entonces, ahí es donde estaría la diferencia entre una charla más centrada en algo coloquial o desde el sentido común, que una explicación y una clase centrada en un análisis de las ciencias sociales. Siempre que pensemos una clase de ciencias sociales, tenemos que saber qué concepto o conceptos nos guían para poder analizar ese problema. Si no, es directamente un enunciado, no podemos analizarlo en términos de ciencias sociales, ¿no? Y acá, bueno, con lo que pone Ricardo, nosotros
dentro de lo que son los conceptos estructurantes de las ciencias sociales, que en un principio los propusieron dos especialistas en didáctica de las ciencias sociales, que son Benejam y Pallés, de España. Plantearon varios conceptos estructurantes que atraviesan cualquier ciencia social. Por ejemplo, bueno, acá tenemos uno, el conflicto social, diversidad, causalidad múltiple, digamos, me estoy olvidando algunas. Organización social, por ejemplo. Bueno, son todos conceptos que atraviesan cualquier análisis social. El tema es que de esos conceptos tendríamos que elegir al menos uno o dos, ya que si bien todos los problemas sociales están atravesados por estas cuestiones que tienen que ver con diversidad, organización social, conflicto, etcétera, relaciones de poder, pero bueno, yo para pensar un problema voy a tratar de elegir dos para poder focalizar más. Seguimos pensando en el recorte. En este caso nosotros lo que planteamos es el conflicto social, las tomas como una manifestación de un conflicto social, y pensado desde una perspectiva multicausal. ¿A qué nos referimos esto? Que cuando volvemos otra vez a la charla informal y el sentido común, vamos a ver que los problemas sociales generalmente desde el sentido común tienen una causa, ¿sí? Una causa, una consecuencia. Cuando lo queremos pensar críticamente desde las ciencias sociales, tenemos que pensar que un problema tiene múltiples causas, no una sola, ¿sí? Entonces, generalmente cuando empezamos a pensar el problema de las tomas, como se dice la toma como algo coloquial, ¿no? Pues no es un término académico, ahora vamos a ver generalmente cómo se podría trabajar la palabra toma, ¿sí? Vamos a ver que en muchos casos el análisis que se hace sobre una toma o un asentamiento informal refiere a, bueno, es gente que ocupó o es, no sé, cuestiones más relacionadas con el sentido común, ¿sí? Sin embargo, más allá de eso, vamos a ver que un conflicto, como puede ser los asentamientos informales, o la proliferación de los asentamientos informales, tiene múltiples causas, ¿sí? Por lo cual es más difícil, desde el sentido común, explicarlas. ¿Se entiende? ¿Seguimos con la próxima, Ricardo? Sí, la próxima y ya. Uy, ahí está. Y llegamos a la idea justamente de problematizar. ¿Querés seguir, Adrián? Porque se me colgó la máquina. Sí. En este caso, siguiendo un poco lo que estábamos hablando recién, cuando problematizamos, justamente es empezar a ver un tema social con conceptos y con categorías propias de las ciencias sociales, ¿sí? O sea, esto nos ayuda a repensar la enseñanza, ¿sí? Porque acá ponemos a nuestros estudiantes en un rol más activo y no tan pasivo. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo decir, bueno, sí, uno como docente, bueno, hoy vamos a ver el tema de las tomas, que las tomas se hacen de esta manera, de esta manera, de esta manera, y pasó esto. Eso es transmitir información, no es problematizar. Cuando planteamos problematizar y plantear un rol activo de nuestros estudiantes implica que nosotros damos elementos para que el análisis lo puedan hacer nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ofrecer testimonios, ofrecer estadísticas, ofrecer pequeños textos, o sea, información variada para que el estudiantado pueda tener un rol activo en ese análisis y no darles ya todo digerido desde nuestra perspectiva solamente. ¿Se entiende? En muchos casos pasa que en las aulas ocurre que dicen, sí, vimos el tema, no sé, el tema de tal problema, X, pero vimos ese problema implicó que por ahí vieron un artículo periodístico o un pequeño texto en donde ya estaba todo digerido y los estudiantes por ahí perdón, perdón que te interrumpa, se está colando mucho ruido de algún micrófono Sí, abierto.
Quizás podemos Sí, recordar, no sé si ingresó gente a lo último, recordarles a todos que cierren porfa el micrófono, eso nomás, gracias. bien, gracias. Gracias. Si no, bueno, Ricardo puede mutear todo, si no. Sí, ahora. Ahí me perdí en dónde estaba. Bueno, a lo que me refería era que muchas veces el dar un tema no implica necesariamente problematizarlo. ¿Por qué? Porque cuando problematizamos estamos pensando en que nuestro estudiantado tenga ese rol activo que sea la construcción de ese conocimiento y no dárselo todo ya digerido, ¿sí? Ujú. Eh, Sí, y acá, perdón, Adrián, por eso te que habla de interrumpo. investigar y resolver problemas del mundo real, ¿no? O sea, estas conclusiones tienen que ver con, bueno, poner a nuestro estudiantado en otro rol, no solamente un receptor pasivo de información. Y Sí. ahí es donde está esta cuestión. Perdón, Adrián. Sí, también por eso toma, digamos, importancia en ese sentido, eh, qué, qué conceptos estructurantes nosotros queremos abordar, ¿no? Y salirnos de la charla de café y del sentido común un poco, digamos, establecer esos marcos conceptuales que nosotros queremos abordar con nuestros estudiantes, nos ayuda, digamos, si tenemos en claro, primero, la parcela de la realidad social que nosotros queremos analizar, luego, digamos, qué conceptos estructurantes queremos abordar con los estudiantes, ahí empezamos a problematizar, porque si no, digamos, caemos primero en el sentido común, ¿no? Después, digamos, o antes, la agenda que nos marcan, la agenda que nos van marcando todos los días, luego caemos, digamos, en la charla de café, ¿no? Sin ningún tipo de reflexión a lo que nosotros queremos llegar, desde las ciencias sociales, en este caso. Por eso nos parece interesante, digamos, que hacer este recorrido y por qué nosotros llegamos a esta clase y por qué nosotros elegimos, digamos, charlar sobre esto o tratar de abordar este tema desde esta problematización. Con esto le doy pie a Adrián de nuevo para que se sumerja en esto. Seguí la próxima, entonces. Listo. Mandá la próxima. Ahí. A ver. Ahí terminó, ¿no? Ahí terminó. Bien. Ahí sí. Entonces voy a pasar a mandar yo la Y acá tengo que dejar de compartir pantalla. presentación. A ver. Denme un segundito. Voy a tratar de ver si puedo compartir pantalla yo. Espera, ahí está. Ahí yo Si dejé de no, lo puedo compartir. explicar, no hay problema, pero... no me deja compartir pantalla. Fíjate, Ahí, no sé si ahí. me tenés que habilitar. Sí, sí. Ahí está. Espera, Ahí está, fíjate, a ver. Ah, pasa que tenías que salir vos, por eso. Ahí Sí, está. ahí. Fíjate si puedes compartir Bien, vos. ahí está. Bien. Yo lo que voy a hacer, no armé un PowerPoint, pero sí para que puedan ver. Para empezar ya a trabajar sobre el tema de los asentamientos informales, vamos a empezar con algunas indicadores, ¿no? Por ejemplo, en 2020, según el diario Río Negro, un trabajo que hizo el diario Río Negro, en marzo de este año, se hablaba de que alrededor de 60.000 rionegrinos vivían o viven, al menos en marzo, en asentamientos distribuidos en las principales ciudades de la provincia. Esto es en marzo, ¿sí? Si analizamos la localidad de Bolsón, vamos a ver que en 2016 había 22 asentamientos y hoy, en 2020, aproximadamente hasta hace 2 meses y medio, había 32, ¿sí? O sea que fíjense que hubo un aumento, ¿no? Pensemos primero de qué fue lo que disparó todo este conflicto. Y este conflicto se disparó a partir de la ocupación de este predio en el mirador del Río Azul, que ya, digamos, es una zona lindante con otra ocupación que se hizo en 2011, ¿no? Que es la famosa Loma del Medio, que en el imaginario local
esa ocupación de la Loma del Medio es como la única ocupación, cuando en realidad antes de la Loma del Medio ya había ocupaciones, y luego de la Loma del Medio siguieron habiendo ocupaciones. En tal caso, lo que más llamó la atención por ahí fue la magnitud, porque fueron alrededor de, en un inicio, como 900 familias a la Loma del Medio, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2012, es una imagen de la agenda territorial del Bolsón, todo lo que está en rojo de la localidad de Bolsón son parcelas sin ocupar hasta el 2012. Hasta el 2012. Parcelas sin ocupar. No van a ver Loma del Medio, porque Loma del Medio es considerado una reserva del INTA y no una parcela, justamente. Pero sí, todo lo que ven en rojo son parcelas digamos, de tierras fiscales o privadas sin ocupar, ¿no? Por ahí antiguas chacras, que no están siendo productivas, ¿sí? Entonces, todas esas en 2012 son todos lugares que no fueron ocupados. De hecho, acá en la zona sur, esta parte, no sé si se ve que estoy señalando, díganme porque yo no puedo ver a ustedes. Sí, se ve, Adrián, se ve. ¿Se ve? Se ve, sí. Bien. Esto que estoy señalando es Gendarmería. Sí, se ve, ¿sí? profe. Esta zona, gracias. Esta zona que vemos acá es Gendarmería, que también es una parcela en donde varias veces el municipio quiso, al menos en la gestión de Caleuche, quiso generar que esas tierras pasen para la producción de hábitat urbano, ¿no? Después hay un montón de tierras y parcelas que siguen siendo privadas y no son productivas, ¿no? Entonces, hablamos de parcelas sin ocupar en el área urbana y suburbana de Bolsón en el año 2012, ¿sí? Bueno, para poder empezar a entender alguna de las causas que tiene que ver con el aumento de estas tomas o en tal caso ocupaciones o asentamientos informales, tenemos que ver un poco la dinámica regional. Fíjense, acá les pongo los censos de población 91, 2001, 2010 y la estimación de 2020 con respecto a la cantidad de población que llegó a la región. Fíjense, tanto Lago Puelo como Bolsón, el crecimiento exponencial que tiene, ¿sí? ¿Y por qué Lago Puelo y Bolsón? Podríamos incluir El Hoyo también, pero Lago Puelo y Bolsón están, digamos, están muy unidos. De alguna manera, Lago Puelo siempre terminó siendo como el área suburbana del Bolsón, ¿no? Cuando Bolsón empezó a ocuparse de mucha cantidad de población, mucha gente también empezó a irse a Lago Puelo, ¿no? Empezó a, como Lago Puelo como un periurbano del Bolsón. Entonces fíjense que vemos un crecimiento en estos últimos 30 años, un crecimiento exponencial, ¿no? Fíjense abajo, por ejemplo, la variación intercensal, ¿no? Entre 1991 y 2001 en Bolsón la población creció en un 7,6%, en Lago Puelo un 64%, y entre 2001 y 2010 en Bolsón un 40%, hubo un pico más, y en Lago Puelo un 49,2%, ¿no? Eso, para que vean en un proceso muy corto, hubo un proceso de poblamiento muy acelerado, ¿sí? Y esto lo podemos ver que, por ejemplo, a partir del 2001, a partir de la crisis del 2001, empezó a haber movimientos migratorios de personas que venían de principales ciudades del país, ¿no? Rosario, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, ¿sí? Y algunas localidades de la meseta. Entonces, todo esto influyó también en el crecimiento de esta población, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Generalmente cuando se habla de crecimiento de asentamientos informales en Bolsón, solo se habla de Loma del Medio. Bueno, acá hice un listado de, al menos hasta el 2012, que es un registro que se había hecho.
Bueno, hasta el 2012, fíjense la cantidad de asentamientos informales o llamados tomas que existían en el Bolsón, ¿sí? Loma del Medio, que es la conocida, algunos en el barrio San José, Mallín Ahogado, barrio Esperanza, Ruta 40 Norte, barrio Costanera Centro, Luján, barrio Luján Norte, barrio Primavera, lotes 5 y 6 del INTA, cercanías del barrio Cobigol, cercanía del Campi La Alegría, barrio Usina, ex Basurero, Repollos, y si vamos acá al Lago Puelo, por ejemplo, vamos a tener muchos asentamientos cercanos al río, bueno, en Golondrinas, que hubo hace poco una ocupación. Hoy a la mañana me enteré que la policía de Chubut bloqueó un nuevo intento de ocupación acá también en Golondrinas, en Cerro Radal, cerca de la Ruta 40, donde está Defensa Civil. Ya creo que iban a ocupar hoy a la mañana, y fue bloqueado por la policía. También fíjense, por ejemplo, en el registro de ahí les voy a ver, achicar, así pueden ver, en esta agenda territorial de 2012, el relevamiento que se hizo, se puede ver en este mapa, irregulares y con una regularidad intermedia, ¿sí? A ver si estoy... Perdón. ¿Me están escuchando? Porque recién Sí, noté que se escucha, no andaba Sí, internet. se escucha bien. Sí. Lo que está en color rojo son asentamientos con irregularidad, y los que están en naranja, que fíjense que es todo el tramo del Quenquetreu, ¿sí? En Bolsón, lo que está en naranja es una regularidad de alguna manera intermedia. En algunos casos algunas familias han logrado algún tipo de tenencia precaria o algún documento de vivienda familiar, etc. Entonces, de alguna manera, son ocupaciones medianamente irregulares, ¿sí? Lo que no quita que, fíjense que todo lo que va en la ladera, en la ribera del Quenquetreu, también es una zona de riesgo. Si bien hubo trabajos hidráulicos, sabemos que es una zona que bueno, los que viven acá lo conocen bien, que hubo muchas situaciones de inundaciones y desborde del río, etcétera, y muchos asentamientos que están en esa ribera, obviamente que se encuentran en total vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, esto como para que vean un poco, esto que ven acá, esta franja roja, es Loma del Medio, la ocupación del 2011, ¿sí? Entonces, algunas dimensiones explicativas, ¿no? Para poder entender el problema concreto local, ¿no? Primero tenemos que empezar a ver que vivimos en una zona, en la cordillera andina, que es una zona de un gran atractivo turístico, y eso generó, que esto no voy a decir nada nuevo, porque eso lo podemos ver en el día a día, una burbuja inflacionaria y especulativa con respecto al suelo. Burbuja inflacionaria con respecto a los precios en general, o sea, vivir en Patagonia es caro, ¿sí? Siempre implica que sale todo más caro, o sea, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura, Bolsón, Lago Puelo, los precios siempre están de alguna manera un poco más inflados. Esto pasa generalmente en la mayoría de las ciudades turísticas, en donde hay un turismo entre interno y de élite y turismo internacional. Entonces, generalmente en ese tipo de lugares turísticos en donde acude una gran cantidad de población con alto poder adquisitivo, lo que se genera es una burbuja inflacionaria y especulativa del suelo, ¿sí? Acá también empezamos a analizar algunos patrones de
de planificación urbana que tienen que ver con cómo es la producción del suelo urbano. Si es una producción social del suelo urbano, ¿está pensada para la población o está pensada para el mercado? Fíjense que, por ejemplo, entre 2005 y 2010, en un rango de 5 años, el valor del suelo aumentó entre 150 y 300% en el Bolsón y Lago Puelo. Y creo que me quedo corto, en algunos casos hasta más. También en las ciudades turísticas de la cordillera, en donde el mercado inmobiliario es muy potente, el suelo urbano ya no es un derecho, sino que es una mercancía, a lo que se le suma el paisaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el paisaje es algo que hace que el precio también suba. No es lo mismo si yo quiero ofrecer un lote en Cusamen, en medio de la meseta, que un lote a, no sé, 5 minutos del lago. Digo, son cuestiones que hacen al consumo de determinados sectores sociales, ¿sí? Y no estoy desprestigiando Cusamen, a mí me encanta Cusamen, me encanta la meseta, pero digo, en estos casos el mercado inmobiliario lo que busca es también vender ese paisaje, y ese paisaje lo cobra, ¿sí? Podemos fijarnos en un montón de publicidades que salen en la revista Click, por ejemplo, en donde cuando se quiere hacer un loteo o una venta de un terreno, dicen, bueno, bosque nativo, arroyo, vertientes, vista, los cerros, etc. Bueno, eso se vende, ¿sí? Y eso hace que el precio del suelo suba. Otro de los, bueno, esto por un lado, ¿no? Otro de los temas importantes es que no hubo políticas habitacionales importantes en los últimos 20 años en la zona. Sí estuvo, por ejemplo, lo que fue el plan Procrear, pero fue dirigido a determinados sectores de la población, no a los sectores populares. Y, por ejemplo, todo lo que los proyectos de vivienda del IPPB de la provincia de Río Negro, bueno, en los últimos 20 años casi no hubo. Hubo un cambio de proyecto del 13 viviendas, creo, en donde que estaban asignadas y a último momento hubo ahí un manejo político en el cual se hizo una ocupación de esas viviendas, y las personas que habían sido adjudicadas no llegaron a tenerlas, ¿no? Pero bueno, acá también tenemos el manejo político también de algunas ocupaciones irregulares, ¿no? Otro bueno, la falta de políticas habitacionales es un tema, y más si lo relacionamos que si en los últimos 20 años no hubo planes de vivienda, al menos masivos, por así decirlo, a eso le estamos sumando que hubo una gran migración, en donde recién vimos la cantidad de personas que llegaron a la zona. Entonces tenemos falta de política de vivienda, un saldo migratorio alto, y un elevado precio del suelo que hace que no sea fácil acceder a un lote y crear la propia vivienda para los sectores populares. Entonces digo, vamos viendo cómo hay múltiples causas que van llevando a que este problema se vaya agravando, ¿sí? Por otro lado, en muchos casos el suelo fiscal se ha dirigido al destino privado. En muchos casos los municipios venden suelo fiscal, suelo municipal, por ejemplo en Lago Puelo, mismo en Bolsón ha pasado. Los municipios venden suelo fiscal, y en muchos casos para emprendimientos privados. O sea, es una adjudicación en venta, y esa adjudicación en venta en muchos casos, bueno, terminan saliendo posteriores loteos. Esto es una de las formas en que algunos municipios, es una forma en que los municipios pueden tener otros ingresos que no sean algún que otro impuesto municipal, ¿sí? A esto le sumamos, por ejemplo, si vamos
a lo que pasó en los últimos meses, que a este otro factor que es la crisis laboral y desempleo. ¿Qué significa? Volvemos al tema de las ciudades turísticas. No estoy criticando al turismo, pero sí estoy criticando que no haya otra planificación que no sea que el turismo sea el único recurso para el desarrollo local. Cuando vemos ciudades en donde el turismo representa el principal recurso para el desarrollo local, ahí estamos en un problema, porque no hay una diversificación productiva. O sea, todos los circuitos productivos de la fruta fina, etcétera, a la larga no emplea mucha gente, y si la emplea es temporaria. Lo mismo que el turismo. Y con el agravante de la cuarentena, esto empeoró. O sea, muchos negocios, cervecerías, restaurantes, etcétera, empezaron a cerrar, o si no cerraron, empezaron a despedir empleados, digamos, tratando de quedarse con lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, también en los últimos meses empezó a generarse una crisis laboral, mayor desempleo, y también, volviendo a la cuestión relacionada con la especulación inmobiliaria, y también hubo un aumento en algunos sectores de alquileres. O sea, pese a que hay un decreto nacional en donde no se deberían desalojar ni aumentar alquileres, hubo aumento de alquileres, y bueno, eso también generó un problema. O sea, ya era un problema ya es un problema para quien se quedó sin trabajo pagar un alquiler. Si no puede pagar un alquiler, no puede encontrar otra forma de vivir, a no ser que tenga algún familiar que le preste o se vaya a vivir a la casa de algunos familiares, como han hecho muchas personas, y otros directamente no pueden, al quedarse sin trabajo o sin posibilidad de vender productos. Eso generó que mucha gente tenga que abandonar sus viviendas por falta de pago de alquileres o por no querer endeudarse. En muchos casos pasó que los que alquilaban no les habían aumentado, pero hay gente que prefirió irse de alquileres porque estaban empezando a crecer la deuda. En otros casos los expulsaron porque les aumentaron más el alquiler, y bueno, y en otros casos algunos resisten y se quedan, ¿no? Entonces, esto llevamos un poco a el caso concreto de esta última ocupación en el Mirador del Azul, que si bien cuando hablamos de toma nos referimos a algo coloquial, nos estamos refiriendo a lo que se llaman, al menos lo que se llaman en geografía y sociología urbana, a mecanismos de autoproducción del hábitat, ¿sí? Estos mecanismos de autoproducción del hábitat no tienen apoyo técnico, no tienen apoyo financiero, ¿sí? Y se genera a partir digamos, de conocimientos que pueden ser, bueno, uno construye, el otro hace tal cosa, etc. ¿Por qué es importante el apoyo técnico? Principalmente porque a veces los lugares en donde se hacen las ocupaciones pueden ser de riesgo, deslizamientos, desmoronamiento de suelos, incendios, basurales, enfermedades, ¿no? Inundaciones. Y principalmente lo que pasa en casi todos los asentamientos es la falta de servicios esenciales, que pueden ser agua, bueno, recolección de residuos, transportes, etcétera, ¿no? Que, bueno, es lo que pasa generalmente en la mayoría de los asentamientos que están en zonas, digamos que, entre comillas, no conectadas con el resto de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de toma, es un término relativamente nuevo en lo que es la historia, porque tradicionalmente los asentamientos, o lo que se hablaba de autoproducción del hábitat, eran las tradicionales villas miseria, que se les denominaban en la década del 30, en Buenos Aires principalmente, Rosario.
Pero luego de la década del 70, cuando empieza el proceso de desindustrialización y empieza a aumentar también la desocupación, empiezan en la década de los 80 lo que se llaman estas primeras tomas. Y las tomas, a diferencia de las villas, que son espacios autoproducidos, lo que diferenció tiene que ver que las tomas siempre fueron de alguna manera más organizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay trazados, hay cuadras, hasta inclusive lo que se llama el plano de Amero, ¿no? Que era cómo se diseñaban las ciudades en la conquista. Bueno, en muchas tomas están, digamos, las calles trazadas hasta plazas, ¿no? Entonces, en sí, la denominación informal de toma, lo que sería es una diferenciación de lo que era anteriormente la villa, que era algo que no estaba organizado y se iba armando según los que iban llegando. En cambio, lo que es la toma, lo que se denomina hoy la toma, es algo que se da en un momento con una organización específica, un grupo específico, y con determinados lineamientos, que son parcelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto refiere a la diferencia entre lo que es la toma actual o los asentamientos actuales de las antiguas villas, eso principalmente. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay muchos mitos con respecto a los asentamientos informales. Generalmente los asentamientos informales, hay poblaciones y realidades totalmente heterogéneas. No podemos, y esto es importante también en ciencias sociales, no podemos homogeneizar, no podemos decir, bueno, entonces todas las personas que viven en los asentamientos son ta, ta, ta. ¿Se entiende? Que eso es otra de las cuestiones del sentido común. En un asentamiento informal hay realidades heterogéneas, de todo. ¿Sí? Tenemos personas que eran de clase media y no pudieron pagar el alquiler y se van a la toma. Personas que recién llegados de alguna ciudad y no pudieron encontrar laburo, se van a la toma. Personas que viven en la zona y toman para luego venderle a otras personas, también. De todo. Digo, a lo que vamos es que no podemos generar un solo discurso con respecto a las personas que van a vivir a una toma. Hay de todo. Hay personas que, como en todos lados, especulan y toman para luego vender, que muchos ya han visto que ha pasado, y otras que no, otras que realmente necesitan una casa y van y toman el lugar y viven. Lo que tenemos que pensar con estas cosas es el denominador común. A ver, ¿por qué existe este problema? Y este problema es que existe porque hay una crisis habitacional en el país, y más en la zona andina. Entonces, si nos ponemos a analizar, bueno, pero en realidad yo conozco a uno que está haciendo y está vendiendo por Facebook, sí, seguramente va a haber de esas personas, pero si vamos al denominador común, este conflicto existe porque hay una crisis habitacional, si no, no existirían estos conflictos, ni las personas que especulan, ni las personas, nadie, ¿se entiende? Entonces, también esto es importante analizar, si no nos quedamos en el detalle. Bueno, sí, pero vimos los que tomaban, iban en un auto y no sé qué, y entonces, bueno, sí, pero ¿por qué pasa esto? Siempre tenemos que ir al origen. Sí, volvemos a lo mismo. Sean los que sean que están en un asentamiento, el problema es que hay un déficit habitacional. Esto es lo que nos está mostrando. Este es el conflicto que estamos viendo a partir de ver un asentamiento informal. Por eso que, por ejemplo, hay una estigmatización, ¿sí? Hay generalmente la represión como única solución, que es solamente, es como correr el problema del lugar, porque la represión lo que hace es, bueno, sí, tal lugar se desocupó, pero esa gente ¿a dónde va? Va a terminar yendo a ocupar otro lugar, porque la solución no está, ¿se entiende? Por eso que, como para nos quedamos
o sea, nos quedamos en el detalle o en todo el proceso. O sea, nos quedamos en el detalle de, bueno, esa persona que tomó en realidad tiene un terreno en otro lado y entonces se está vendiendo, bueno, nos quedamos en esos detalles, o ver todo el proceso, que todo el proceso implica un conflicto habitacional, ¿no? Un conflicto que refiere al acceso a la ciudad, ¿sí? A poder vivir en una ciudad, ¿no? Y que en algún punto estamos viendo que las ciudades excluyen a determinados sectores de la población e incluyen a otros, que pueden pagar los exorbitantes precios de un lote, por ejemplo, en el caso andino, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que habíamos, a ver, ¿cómo salgo? Ahí. Esto es un, no sé cómo salir acá, a ver. Esto es un poco lo que me había planteado para poder, acá. Ahí está. Para poder analizar el tema de las tomas en la zona, digamos, obviamente que no tenemos mucho tiempo porque da para... Creo que se tildó Adrián, no sé. O yo. Si todos están Sí. al tanto, esas eran tierras fiscales. Hubo una organización de vecinos que juntaron firmas para oponerse a esa venta, sobre todo porque se la iba a vender a un banco, y eran tierras que podrían usarse por su ubicación en pleno centro de Bolsón, no sé, a un centro cultural, a un centro de actividades para la comunidad, cualquier otra cosa, y se vendió por un valor muy bajo al banco. Entonces también pienso en esta contradicción, ¿no? De no hay tierras para subsanar estos déficits habitacionales, pero sí para estas ventas de privados. Después algo que pasa mucho también acá es la cesión de tierras a ciertas iglesias, particularmente a la Iglesia Católica. Pogliano ha tenido, digamos, charlas con el cura párroco de acá de Bolsón en relación a negociar tierras que quedaban cercanas a las iglesias, y también hay ahí más como se ceden sin tanto problema esos predios. Y sobre el tema de las crisis laborales, digo, y fui anotando como cositas como para poder bajar al plano de lo concreto esto que que veíamos que ibas enunciando. En relación a los empleos y al desempleo, también pensaba incluso en este contexto, por ejemplo, en la precarización que se llevó adelante por parte del sector privado incluso, ¿no? Porque muchas veces creemos en esto de, bueno, en las tomas son todos feriantes que vienen de otros lados y demás, y en lo particular me pasó vivir de cerca amigues que son de acá y que laburaban, por ejemplo, en empresas como Jauja, y que durante los primeros meses de la pandemia les estuvieron pagando solamente el 20% de su sueldo, incluso con la subvención que estaban recibiendo del Estado, pero que no reflejaban esa subvención estatal en los sueldos de los empleados. Y eso también lleva a una precarización extrema. Y por último, lo que quería comentar es esto de, para poder el sentido común hegemónico y para nada inocente, es importante, me parece también siempre pensar qué fuentes de información buscamos, ¿no? Que también sean lo más fidedignas posibles y también lo más heterogéneas posibles. Sabemos que acá en la comarca hay muchas radios y medios que son funcionales también a los gobiernos, a los partidos y demás, pero también existen otros medios de comunicación. Tenemos una radio comunitaria totalmente abierta a que la información se construya desde la comunidad,
y muchas veces esto, acercarnos a las tomas o acercarnos a otros medios, nos permite conocer la totalidad de una toma, por ejemplo, ¿no? Esto que decías de que hay muchos que se acercan o forman parte de una toma por la especulación inmobiliaria, pero si nos acercamos a la toma, también vamos a ver a las familias totalmente precarizadas y vulnerabilizadas. Claro, sí, está bien. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Porque dice Micael. Ah, Micael. Micael, bien, Micael. Micael. ¿Vos estudiás Sí. en dónde? Para conocer, porque hay gente que no conozco, por eso. Perdón, sí, en el profesorado de historia de acá del Instituto de Ah, bueno, Bolsonaro. buenísimo. Sí, tal cual, Micael. Sí, hay mucho de eso. Lo que pasa es que también, por otro lado, también existe, existe la mirada, esta que decís vos, hegemónica, poco crítica, etcétera, pero también existe por otro lado, que también es peligroso, una romantización, ¿no? Una romantización de la precariedad. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos, nos sacamos fotos ahí, ponemos nuestras banderas, mostramos que estamos de acuerdo, ¿no? Como una especie de caridad en algunos casos. Algunas agrupaciones por ahí muchas veces han hecho eso, pero en realidad lo que hay que pelear acá no es que qué bueno que está esa toma, sino que hay que pelear por un hábitat digno y el derecho que tenemos todas las personas a poder vivir en un hábitat urbano digno y no en el lugar que queda, ¿no? En el lugar que el capitalismo o el capital, el capital inmobiliario hasta el momento no empezó a explotar. Por supuesto, Entonces, no también esas quería, cosas es importante. no me referí, que no quería, digamos, que se suponga o que quede esta imagen de la romantización de las tomas y la pobreza para nada. No. Lo que pasa es que me diste pie Ah, bien. para también esto que lo queríamos charlar, porque en realidad, por un lado, por el otro, no está bueno, ¿sí? O sea, por un lado es la estigmatización negativa, y por otro lado, una estigmatización positiva, que tiene que ver con la romantización de la pobreza. La romantización de la pobreza, la romantización de, si quieren, las capacidades diferentes. Digo, sigue siendo violento igual, aunque parezca copado, pero sigue siendo violento, porque en realidad lo que hay que pensar es pensar en los derechos y pensar en que las personas tienen derecho a una vivienda digna, no a, bueno, lo que les tocó y ya está. ¿Se entiende? O sea, hay veces, por ejemplo, lo que pasó en Guernica, ¿no? Que es repudiable lo que ocurrió, pero yo no estoy de acuerdo con que la gente se tenía que conformar viviendo en una zona inundable, sin servicios, ni nada. O sea, yo voy por más. O sea, si en el momento viven ahí para luego conseguir una vivienda digna, sería lo ideal, o una urbanización digna, pero una urbanización informal no es digna, porque se vive mal, ¿se entiende? O sea, no hay precarización en la salud, en todo. Entonces, ahí es donde yo voy, desde mi punto de vista, a la crítica a la romantización de la pobreza o la romantización de las tomas, ¿no? Porque muchas veces decir, bueno, sí, porque están ahí, qué sé yo. Sí, buenísimo, me parece genial, como una forma de protestar, como una forma de poder exigir que haya una vivienda digna, pero no todas las tomas están en lugares dignos para las personas, porque por más que se quiera, cuando se plantea una urbanización, hay ciertos criterios que tienen que ver con pensar en una calidad de vida. Entonces, a veces las urbanizaciones espontáneas, como una toma, que se tienen que arreglar en el lugar que se puede, a veces, algunas veces sí, pero muchas veces no, justamente no caen en los mejores lugares. Basurales abandonados, cercanos a ríos contaminados. Entonces, a veces esa romantización lo que hace es seguir reproduciendo eso, porque no se cuestiona el derecho a la vivienda. ¿Se entiende? Entonces, es una postura personal igual, pero yo lo que voy es que hay que ir por más, hay que ir por el derecho a la vivienda digna, no solamente quedarnos con que, bueno, qué logro que hicieron esa toma. No, en tal caso hicieron esa toma, bueno, pero
o mejoremos el lugar en serio, o busquemos un lugar en serio para la vivienda. ¿Sí? Acá, perdón, acá Catalina pregunta, o pensaba, si esta autoproducción del espacio no contribuye a esa romantización. ¿Querés ampliar, Catalina? No sé dónde estás. ¿O querés hacer algún comentario o algo? A veces sí, a veces no, Catalina. A veces sí, a veces no. El tema es que la romantización la plantean o los medios o algunas agrupaciones, ¿sí? El tema es que la autoproducción de hábitat es un hecho y es una respuesta a la falta de políticas estatales, a la falta de Estado. El tema es cómo se ve eso. La romantización implica a cómo se observa tanto romantización como estigmatización. Son formas de ver eso. ¿Se entiende? Entonces la idea es no irse ni para un lado ni para el otro. Tratar de analizar el problema, pero sin romantizar ni tampoco estigmatizar, ¿no? A ver, Gabriela. Micael me enseñó que hay tierras para vender al banco, pero no para la gente, o es que no hay políticas que quieran resolver la cuestión habitacional. Bueno, a eso vamos, justamente. ¿Cuál es el destino de las tierras fiscales, municipales? Bueno, al menos en los últimos 20 años, acá en Bolsón o en Lago Puelo, no sé si en El Hoyo, no hay una política seria de decir, bueno, vamos a destinar estas tierras fiscales a la producción de vivienda. Supuestamente en Lago Puelo, en Cerro Radal, la última ocupación, ese predio supuestamente iba a ser para vivienda popular, y ya estaban como preadjudicados los lotes. Pero bueno, hubo una ocupación hace unos meses en ese lugar, y hay todo un conflicto con respecto a eso, ¿no? Y también, por otro lado, es el uso político de los asentamientos y de las ocupaciones, ¿no? También ante la necesidad, en muchos casos, hay políticos que aprovechan esto y les dicen, bueno, vayan ahí y ocupen, ¿no? Entonces después el que se banca la peor es la gente, que tiene que estar ahí, ponerle el pecho, pasar frío, hambre, etc. Pero también hubo muchos asentamientos y ocupaciones dirigidos por políticos. Sí, Esto se sabe. perdón, Acá en Bolsón tenemos el caso de Romera, que se sabe que dirigió muchas tomas. claro. Es como una Romera se válvula de sabe. escape, ¿no? En alguna forma, la válvula de escape política para dar no soluciones, sino, digamos, es un problema, termina siendo un problema. Es como una Pero válvula de eso escape es para buscar más. a la Pero es política para de... buscar capital político eso, es para buscar, en algunos casos, capital político refiere a votos o Claro. simpatías políticas o favores políticos. Y en Pero estas, no pensar en solucionar el problema, claro, sino que son parches. y en este aspecto, justamente leí una noticia hace muy poquito, la gobernadora de Río Negro firma un plan nacional de suelos urbanos, ¿no? Digamos, hace todo como un desarrollo, y lo que plantea es, bueno, vamos a ofrecer 15.000 lotes, no se sabe a quién, no se sabe cómo, no se sabe dónde, al problema habitacional de Río Negro. Digamos, esto es lo que planteaba Adrián, digamos, la coyuntura política va marcando, los problemas van marcando la agenda de la política, ¿no? 15.000 lotes, no se sabe dónde, en todo Río Negro, digamos, y eso, digamos, cómo el uso político del problema habitacional lo van utilizando en cierta forma para, digamos, para dar mínimas respuestas. Hoy buscan votos. Hola, buen día. Hola, Javier. ¿Cómo va? Javier, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, Adri, ¿cómo va? Bien, bien. Yo estaba pensando en que la palabra toma en sí es como que le quita la responsabilidad al Estado y responsabiliza a la sociedad, ¿no? Que participa de eso. Sí. Entonces quizás pensar en otra palabra o hacer un análisis más profundo, ¿no? Haciendo responsable al Estado en realidad. Y no a la gente que tiene que participar de eso indigno muchas veces, ¿no? Claro, Visto bueno, el por resto eso que a veces se plantea ocupaciones informales o hábitat informal o autoproducción del hábitat informal. Cuando estamos hablando de lo informal estaríamos hablando de la falta de Estado. Generalmente se utiliza, o por ejemplo,
también quienes venden esos terrenos en Facebook, en lo que sea, se les llama, ¿cómo se diría? Especulación inmobiliaria informal, ¿sí? Digo, hay varios términos para plantear, pero generalmente cuando estás hablando de asentamientos informales, estás planteando de que no hay Estado, básicamente, ¿no? Por eso que sí, estoy de acuerdo con lo que decís vos con respecto a la palabra toma. La palabra toma es como muy reduccionista, no ayuda a pensar el problema. Es una toma, Claro. algo Y así. desde los No, en medios, realidad digamos, pensemos en otras cosas, hábitat informal, digo, no sé, espacios excluidos. Digo, puede haber muchas formas de referirnos, para también en la forma de referirnos pensar en una denuncia al no Estado o a la no solución del problema, ¿no? sí. Pero desde los medios la gente, la sociedad civil, digamos, lo absorbe como que los responsables son los vagos que van a hacer una toma, ¿no? Entonces Claro, ahí bueno, está el pero Claro, problema. la por eso, estigmatización, lo que hablaba Adrián un poco, claro, pero, la estigmatización claro, de ya la toma refiere, digamos, hay una conexión directa, ¿no? Digamos, al sector social que vos mencionás, o el imaginario colectivo, ¿no? Es como la toma referida justamente a este sector social. por eso que yo siempre hincho con esto, y está buenísimo que haya docentes o futuros docentes y colegas de distintas carreras, en donde está muy bueno que nosotros podamos discutir estas cosas y verlas, porque también, si bien los medios tienen mucha influencia, también como futuros docentes, ustedes también tienen una fuerte influencia para empezar a deconstruir esas cosas, ¿no? Tanto la estigmatización negativa como la romantización, ¿no? Al menos yo siempre estoy en contra de las dos cosas. El que vaya alguien a poner una banderita y sacarse fotos con la gente del asentamiento y decir, sí, resistamos acá, no quiere decir que estén queriendo resolver el problema. Digo, la foto, a eso voy. Eso es una Claro, ahí bronca eso mía en también es particular. especulación política, por supuesto. Sí, especulación política de políticos o de agrupaciones, de todo un poco, ¿eh? No solamente los políticos tradicionales, de todo un No, poco. no, 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 por eso me refería de las Sí, agrupaciones también. Muchas veces sí, hay sí, 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 organizaciones de base que terminan justamente haciendo su política a partir de la romantización de tal la cual. pobreza, y también hay como una mirada, como una inferiorización de estos sectores Sí. poblacionales que terminan siendo como si fuera un capital Y político que... claro, hay una cuestión medio perversa del poder ahí, ¿no? Yo tengo el poder de ayudarte, que es como la caridad en muchos casos. Pero bueno, en esos casos es interesante poder verlo también, ¿no? No necesariamente esa gente está... O sea, hay muchas organizaciones de base que están en asentamientos y laburan un montón para mejorar el hábitat, y eso por ahí no se conoce. Y se conoce más agrupaciones que van, arman un poco de quilombo, qué sé yo, se sacan fotos y listo. Pero digo, hay experiencias en donde hubo asentamientos, una autoproducción del hábitat organizada. Por ejemplo, hay una experiencia en el conurbano, no me acuerdo ahora en qué localidad, si era González Catán, de una antigua ocupación en donde los vecinos se organizaron y empezaron a poner reglas internas en el barrio. Hay asambleas, hay grupos que se encargan de construir veredas, no se permite la venta, no se permite la venta, ¿sí? Sino en tal caso lo que se hace es que si alguien nuevo quiere ingresar al barrio y otra persona se va a ir, esa persona nueva solamente le paga los gastos de materiales de la casa o sea, compra la casa, no compra el terreno. Entonces ahí hay como otros códigos, pero digo, puede haber una autoproducción del hábitat positivo, pero en esos casos en donde se dan ciertos factores en donde se pudo organizar de otra manera, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no todos los casos son lo mismo, ¿sí? O sea, hay lugares en donde hay mayor conexión con el resto de la ciudad y otros que no. Muchos
muchos asentamientos informales actuales están en lugares muy marginales, ¿no? Por ejemplo, acá en Lago Puelo, lo que es el asentamiento nuevo de la ocupación reciente acá en Golondrinas y Cerro Radal, es una zona sin agua, por ejemplo. Entonces hay gente que tiene que ir a buscar agua, digo, mismo en Loma del Medio, también hay un camión que tiene que llevar agua, a veces el camión no puede ir y están sin agua 2 o 3 días, entonces, volvamos a lo mismo, no son condiciones copadas. Es más, si vemos a mucha gente que va a vivir a determinados asentamientos, y esos asentamientos no son del todo favorables desde el punto de vista de salud, vamos a ver cómo en los años esas personas se van deteriorando físicamente. Por lo que la gesta heroica de vivir en un asentamiento, como lo plantean algunas agrupaciones, no es tan heroica. O sea, es gente que en realidad necesitaría tener un hábitat digno, y no necesariamente vivir ahí es lo digno, ¿no? Digamos, es importante esto, porque siempre tenemos que pensar en el derecho a un ambiente digno, en el derecho a una vivienda digna. Y ahí es donde el Estado muchas veces falla. Sí, no sé, Emilia, ¿querías hablar? Hola, buen día. Sí, Hola, buen día. Hola. En relación a esto que estaba diciendo Adrián y el recorrido que hicieron durante la clase, pensaba cómo la comarca andina está definiendo cuáles van a ser sus actividades económicas, porque esto va a tener una relación en el uso del espacio. Porque mientras los gobiernos sigan pensando que estas son solo ciudades turísticas y solo se ponga el desarrollo ahí, va a haber mucha gente que va a seguir siendo excluida. Lo que necesariamente en algunos casos va a seguir generando tomas, porque no hay una política y un plan estructural y a largo plazo y sostenido por los gobiernos de planes de vivienda, de mejorar las condiciones de vida. Entonces me parece que esto va a seguir sucediendo, o no sé. O nos vamos a quedar sin ningún espacio para tomar también, porque no hay una definición clara de hacia dónde van los gobiernos municipales. Sí. ¿O sí? No, ¿Van sí solo hay. al turismo? Sí, ¿Van hay, solo es al lo que- turismo? y al menos es Y lo el que turismo vemos deja ahora. fuera a un montón de gente. Sí, bueno, no? pero es la definición, a ver, pueden haber definiciones digamos, de desarrollo local que pueden estar escritas en planes de planificaciones, y después está lo real. O sea, la planificación urbana en muchas ciudades hoy en día las hace el mercado, y el Estado es poco lo que puede hacer. En algunas ciudades el Estado puede estar un poco más y en otras menos. Hay provincias que no, por ejemplo, yo tengo gente conocida en Formosa que, al menos, por ejemplo, en la ciudad de Formosa y en muchas ciudades de Formosa, hay planes de vivienda masivos. En San Luis también, por ejemplo, hubo planes de vivienda masivos. Pero si dejamos que el mercado regule algo que necesariamente es tarea del Estado, el Estado va a seguir poniendo parches hacia situaciones emergentes constantes, ¿o no? Sí, pero Sí. lo que pasa es que el tema el tema va a lo mismo. O sea, ¿por qué el dólar sube? Es lo mismo, digamos. El Estado tiene una cierta limitación con respecto al mercado, al menos este Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo regulás la especulación inmobiliaria? Bueno, hay muchos mecanismos de regulación de la especulación inmobiliaria. El tema es quién paga ese costo político. Porque, a ver, si viene algún nuevo intendente y dice, bueno, vamos a empezar a regular, y bueno, hay que ver cuánto dura también. Digo, el poder económico sigue siendo importante, y el poder económico relacionado con el sector inmobiliario es muy grande. Por ejemplo, hace un tiempo en Netflix vi un documental que hablaba sobre el fin de las mafias en Nueva York. ¿Vieron las películas Onda El Padrino? Todas esas. Las mafias estaban en Nueva York. Los mafiosos italianos que manejaban todo estaban en Nueva York. Entonces muestran cómo el FBI, los fiscales, todo eso empiezan a acorralar a los mafiosos y bueno, los terminan desarticulando las mafias italianas en Nueva York.
Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Bueno, de repente, no explícitamente lo ponen en el documental, pero de repente los mafiosos controlaban el sindicato de la construcción. Entonces, cuando los mafiosos querían conseguir algo, paraban toda la construcción y paraban todos los camiones y paraban todo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, década de los 80, por ejemplo, el casi ahora actual, por ahí no próximo o sí próximo, presidente Donald Trump, era un desarrollador inmobiliario con su padre, que en realidad hereda todo de su padre, y estaban viendo que había trabas para ese desarrollo inmobiliario especulativo en Nueva York. Imagínense, si acá estamos pichuleando $40.000, no sé, 3.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados en Nueva York, no sé cuánto debe ser, es una millonada. Ahí el negocio es grosso, no es así cortito como acá. Entonces de repente sale Giuliani, que después fue alcalde de Nueva York, que fue el fiscal, que fue el que empezó a perseguir las mafias y empezó a obtener capital político, qué sé yo. Bueno, las mafias las terminaron desarticulando a todas. Giuliani después fue alcalde de Nueva York y ahora es el asesor, el abogado de Donald Trump, por ejemplo. Y a partir de que se desarticularon las mafias, el negocio inmobiliario en Nueva York explotó. ¿Sí? O sea, Donald Trump empezó a comprar edificios destruidos y los empezó a vender, empezó a desalojar gente. Bueno, con las mafias eso no pasaba porque las mafias manejaban a los trabajadores y la industria de la construcción. Entonces lo que hicieron es articular un impedimento para eso. Bueno, ese es el poder del mercado inmobiliario. Y te estoy hablando de Nueva York. O sea, imagínate, acá es menor, pero digo, el mercado inmobiliario pesa. En ciudades como Buenos Aires, bueno, ahora la reta es funcional con el mercado inmobiliario. Costa Salguero, que era un predio municipal, ahora lo va a vender en la ciudad de Buenos Aires a alguna empresa desarrolladora y quieren armar un edificio torre. Bueno, acá en la zona tenemos lo mismo, los loteos privados. ¿Sí? Bueno, Nora, querías hablar. Sí, la reta es la inmobiliaria, no es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la ciudad autónoma inmobiliaria de la reta, porque es lo que ha hecho con terrenos desde que en el 2007 entró el PRO, Cambiemos, Macrismo, los terrenos de los aledaños a los riles, hacen guita todo, es un negocio inmobiliario para los suyos. Y eso es una réplica en todas las demás localidades, provincias, municipios en donde está gobernando el PRO. Y lo de Trump en el 80 comienza una desindustrialización en Estados Unidos, en Nueva York había grandes almacenes y grandes edificios de industrias que quedan absolutamente vacíos, y es lo que él compra, que es paralelamente, a lo mejor me voy por las ramas, lo que hizo Kennedy, el padre de John Kennedy, en el 30, cuando compró, porque tenía con qué, aquellas acciones que se habían devaluado en la crisis del 30, luego con el estado de bienestar subieron aumentaron su valor, y el tipo hizo una diferencia fenomenal y construyó apuntaló más su riqueza. Y Donald Trump, salvando las distancias, pero con 50 años de diferencia, el tipo hace un emporio, podés decir que es una mafia en sí misma, del mercado inmobiliario, y llega a la presidencia después de haber estado conduciendo programas de televisión en donde era una especie de carrera para ver quién lograba un puesto. Y eso, por el estado mismo de la mentalidad norteamericana, es aquel que se esfuerza, el cuentapropismo, esa cosa del esfuerzo, no me sale la palabra, yo hablaba de corrido en algún momento,
esta cosa de... Va el tiempo, Nora, Ahí está, Sí. la meritocracia. Bien. Entonces, Bien. Muy bien, Gabriela. Leyó Duvet, Gabriela, muy bien. El tipo hace y logra un consenso, porque el norteamericano, desde la vertiente capitalista, es eso. Ese yo, Bien, yo y Nora, yo. perdóname, pero para que no nos vayamos por la rama y podamos cerrar el tema. Perdón. En sí, estos ejemplos tienen que ver con, justamente, bien, ¿quién organiza el espacio urbano? ¿Quién organiza más el espacio urbano? ¿El mercado o el Estado? Obviamente que el Estado y el mercado inmobiliario están, digamos, hay una connivencia, hay una vinculación, ¿sí? Ahora, ¿cómo llevamos esto al tema de hoy? Generalmente cuando tenemos al Estado que produce hábitat urbano en función del mercado y no en función de el pueblo, bueno, obviamente que estos problemas van a seguir proliferando. ¿A qué voy con esto? Que la solución no es ir, como el sentido común plantea, a reprimir y sacar y desalojar a la gente. No es la solución, porque esa gente va a terminar yendo a tomar otro lugar, porque el problema no está resuelto, ¿sí? Y es un problema que el déficit habitacional es algo que estamos en saldo negativo desde hace décadas y décadas. Los últimos planes de vivienda masivos que se hicieron en el país fueron principio de la década del 50, pero en ese caso eran planes de vivienda, digamos, de buena calidad, y luego en la década del 60, principio del 70, hubo un incremento también de viviendas populares, pero de mala calidad. Digo, en las estadísticas se ve como que hay en esos dos periodos picos de planes de vivienda, pero la diferencia tiene que ver con la calidad de las viviendas, porque en una época, en el peronismo, se hacían los chalés californianos, ¿sí?, para el hábitat popular, y en el otro, en la otra eran casillas de material más precario o monoblocks, ¿sí? Entonces, ¿estás hablando ahí, a nivel nacional o acá en la zona? a nivel nacional, sí, a Y nivel después nacional. también estuvo el plan de principio de los 2000 también, de viviendas, que justamente durante el kirchnerismo. De hecho, mi vieja vive en una de esas casas en Conurbano, en Buenos Aires. ¿Lo del Fonavi decís vos? No, ahí se llama Barrio Federal, fueron distintos emplazamientos en distintas partes del país en donde se hacían planes de viviendas de 500 viviendas aproximadamente por cada... El de mi vieja es así, son 500 viviendas que se llama Barrio Federal y está como en una de las márgenes de Monte Grande, ahí en Conurbano, y eso fue en 2005. Eran tierras fiscales nacionales esas. Se hicieron en tierras fiscales nacionales esas que vos me decís, me parece. No provinciales ni municipales, sí. Igualmente, esos planes, en comparación con estos dos picos que te estoy diciendo, fue menor. Digo, estos dos picos que te digo, a principios de la década del 50 y fines de la década, fines de la década del 60, principios de los 70, fueron muy masivos. Sin embargo, no pudieron dar cuenta del déficit habitacional, pese a eso. Igual pensemos que esto es algo que hay que planificar siempre pensando a futuro, no solamente en la demanda actual, porque la demanda actual puede ser una familia conformada por padre, madre, 5 hijos, y después esos 5 hijos crecen y tienen que buscar su vivienda, en muchos casos, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que pensar planificaciones a futuro y cómo dar respuesta en algunos lugares del país a la población que va creciendo, ¿no? Acá, por ejemplo, se sabía ya desde 2002, 2003, que la población en la comarca iba a crecer un montón y sin embargo no se hizo nada. O sea, se hizo un proceso de urbanización excluyente, en donde solamente se integraron a personas que pueden pagar altos precios por los lotes, ¿sí? Y todo lo que sería el tema de los loteos privados. Pero bueno, no quiero pasarme más del tema, pero bueno, no sé, Ricardo, si querés... Sí, no, ¿hay alguna consulta más? ¿O escribieron algo? Luciana Ceballos, no sé dónde está. Luciana. Sí, está ahí.
¿qué representan las inscripciones que se hizo hace un par de meses atrás de las familias que no tienen vivienda propia? ¿Será para tener un porcentaje de la cantidad de familias sin hogar solamente, o están pensando en dar algún tipo de solución? Estas preguntas son las que me hago siempre, porque los alquileres permanentes no se verían beneficiados si es que se piensa en resolver esa dificultad. Mira, yo con respecto a lo de los alquileres permanentes, no sé si es que se piensa en que se pueden perjudicar o no. Siempre va a haber demanda de alquileres permanentes. No sé si está pensado en ese sentido. Cada tanto hay censos o inscripciones para vivienda urbana. Algunas veces tienen sentido y otras veces no. Eso depende del municipio, depende de la política habitacional que tengan. Hay muchas veces que hay inscripciones que después no pasa nada. Otras sí, se asignan, se genera una tierra fiscal para urbanizar, se asigna un lote dentro de esa tierra fiscal, y luego, bueno, hay todo un plan de urbanización y pagos, etcétera, para poder acceder de esas personas. Generalmente se busca prioridades para eso. Entonces, ¿las prioridades cuál sería? Bueno, si hay hijos, si es una familia numerosa, bueno, si hay determinadas prioridades, y van a ser los primeros que van a acceder. O sea, qué sé yo, si sos una persona sola, sin hijo, fuiste. No va a tardar millones de años en que pueda tener algo, por ejemplo. Pero bueno, son las prioridades que generalmente se tienen en cuenta para la vivienda popular. En el caso del Procrear era distinto. El criterio era el recibo de sueldo. ¿Se entiende? Entonces depende, el tipo de plan de vivienda va dirigido a determinados sectores, ¿sí? Procrear iba dirigido a determinado sector que tenía cierta estabilidad económica o laboral, y algunos planes de vivienda popular, depende. Son flexibles, a pagar en muchos años, vos le estás pagando al Estado cuotas que son muy bajas, ¿viste? Porque ahí es el Estado el que toma la iniciativa de brindar eso, por ejemplo. Bien. Como para ir cerrando, ¿alguna consulta más o algún comentario, una reflexión? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Luciana, ok, bueno. A mí me gustaría Sí. sumar solamente, perdón, cuando mencionamos un poco lo de Guernica, y también me parece importante traer acá el tema del origen de las tierras privadas, porque, por ejemplo, el grupo Bellaco, que es el dueño de las tierras de Guernica que fueron desalojadas hace poco, en donde se va a construir un barrio privado, entonces sí es un espacio en donde se pueden generar viviendas, no es un espacio de riesgo, por ejemplo, como acá en las orillas del Quemquentreu. Las tierras fueron adquiridas durante la dictadura. El dueño de Bellaco, que murió en 2013, fue funcionario también durante la dictadura. Entonces, este tipo de adquisición me parece que también es totalmente ilícita, y que muchas veces como que son informaciones que no corren, y que se sigue abonando a la estigmatización de los sectores que ocupan estas tierras, que en tal caso estas tierras tendrían que ser expropiadas directamente por el Estado argentino, porque han sido tierras que han sido tomadas también por los grupos económicos empresariales. Sí. Entonces también me parece que es un dato a tener en cuenta. Pongo de ejemplo Guernica, pero muchas veces cuando se llevan adelante tomas territoriales, como que no se ahonda en conocer de dónde vienen esas tierras. Tal cual. Otra cosa que también recomiendo leer las notas que ha sacado ANRED respecto a este tema, porque también ha dejado en evidencia que el grupo Clarín, por ejemplo, el predio que está ocupando en Constitución bajo la autopista es un predio que podríamos decir que técnicamente está tomado también, porque también es un predio que fue adquirido durante la dictadura por el grupo de Canal 13, y que después, cuando se privatizó en los 90, lo tomó el grupo Clarín y no está pagando lo que tendría que pagar por el uso de esas tierras. Entonces también me parece que es como otro eje para traer. Es la doble vara, ¿viste?
Claro. Es la doble vara, sí, tal cual, sí, es la doble vara, pero con lo que decías de Guernica, sí, obviamente que van a hacer un desarrollo inmobiliario. Lo que pasa es que cuando yo me refiero a la autoproducción del hábitat y la falta de criterios técnicos, es que muchas veces, no siempre, pero la gente que va a tomar un terreno, ese terreno todavía no está en condiciones de habitabilidad. ¿Por qué? Porque cuando cuando hacen un desarrollo inmobiliario, hay un movimiento de suelos muy grande. Y ese movimiento de suelos lo que hace es drenar el agua, hacer canales, etcétera, parquizar, un montón de cuestiones, llevar servicios, un montón de cosas que lo hace el capital inmobiliario, pero con la obtención de una ganancia. No quiere decir que todas las zonas que están ocupadas son imposibles de vivir. Lo que pasa que para llevar esos servicios hay que tener una influencia política muy grande y un capital económico muy grande, como para hacer ese movimiento de suelos, que no sea inundable, etc. Después sí hay por ejemplo, en el margen del riachuelo, en Buenos Aires, hay un montón de asentamientos que están desde hace décadas y todavía no se los ha reubicado, ¿sí? Al lado del riachuelo. Entonces, ahí sí es un lugar que no creo que quieran hacer un country al lado del riachuelo, digamos. Por eso también hay lugares y lugares, ¿se entiende? Que se puede mejorar esos lugares, seguro. El tema es, bueno, qué decisión política hay al respecto a eso, ¿no? Pero bueno, Ricardo, si querés... Sí, no era la última y ahí cierro. Cortita, Nora, ¿eh? Nora. Cortita. Bueno, en el barrio Mitre, en Saavedra, pegado a la Avenida General Paz, se construyó un centro comercial, DOT, el DOT, que cuando lo terminaron de construir, en las primeras inundaciones, la mitad del barrio Saavedra, con 2 muertos, padeció durante semanas. Sí. Entonces, sí, me acuerdo. Es parte del negocio inmobiliario. En ese caso, el DOT tenía un sistema para drenar el agua, y ese agua se la mandaba al barrio de al lado. Entonces un montón de gente se inundó. Sí. Lo mismo pasa con los countries, que se hacen murallas, y las zonas que están periféricas se inundan, pero el country no. Pero esto da para largo igual, pero bueno. Bueno, Ricardo. Sí, bueno, muchas gracias. Ojalá nos podamos encontrar en algún momento en el aula. Esta es una especie de aula virtual, pero bueno, nada, es lo que pudimos hacer. Así que bueno, nada, muy agradecido. No se cortó internet, por suerte. Sí, hasta anoche estuvimos maquinando si se cortaba internet, qué hacíamos, pensando, digamos, esto como que venía craneado hace un montón de tiempo, y bueno, concretarlo fue un gusto, un placer. ¿Alguna cosita como para cerrar? Digamos, porque hicimos un recorrido didáctico, y digamos, cerrando un poco, fíjense que empezamos con un marco teórico desde la didáctica de las ciencias sociales. Nos introducimos, digamos, un marco teórico, analítico, desde una parcela de la realidad social, y cómo, digamos, a partir de esas charlas, de esos comentarios, de esas preguntas, de esas problematizaciones, pudimos volver y pudimos articular ese marco conceptual didáctico que establecimos al principio. Entonces, cómo el entorno, nuestro entorno, desde lo cercano, nos permitió anudar y unir, digamos, ciertos elementos hasta llegar a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? De la cuestión móvil. ¿Cómo pudimos empezar a analizar desde las tomas, ¿no? Desde esta cuestión de toma, vincularlo no solo a la sociología, al ambiente, sino también a la geografía, digamos, a la historia? Hicimos todo un recorrido didáctico, todo un recorrido histórico, breve, de la historia reciente. Entonces, es muy interesante volver al principio de la clase, volver a pensar cómo pensamos esta clase, cómo lo hicimos, cómo lo desarrollamos, y darle este cierre, ¿no? Con estos ejes estructurantes que fueron conflicto social y la perspectiva multicausal, cómo lo pensamos y cómo lo pudimos cerrar en este espacio virtual, que desde ya les agradezco que estén presentes. Eso. Así que muchísimas gracias. Voy a terminar la grabación y después lo tengo que editar y lo vamos a subir al canal de YouTube del instituto. Así que va a estar ahí para consultas y esas cuestiones. Así que todos y todas salieron muy lindas, así que
nos saludamos y nos despedimos. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego, gracias. Muchas gracias por todo. Nos vemos, suerte. Gracias por venir, Gracias. Hasta luego.